es la plasticidad o la gimnasia cerebral? Sí, No, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Nunca? no, Miss. Sí, Ok, sí, muy bien. Es algo que yo también he estado practicando, porque digo, ok, vamos a hacer, recién lo descubrí hace un poco, una profesora también nos dijo, vamos a hacer gimnasia cerebral. Yo había hecho otros tipos de ejercicios y cuando nos presenta los ejercicios, uno está medio difícil de poder hacerlos, nunca. Muy bien, entonces, así como yo, es una buena oportunidad para que nosotros podamos empezar a agilizar un poquito nuestro cerebro y a conectar estos dos hemisferios que es muy importante, ¿sí? Muy bien, miren mis manos, ¿ok? Nos va a costar un poco, yo sé, pero a ver, como acá está. ¿Listo? Miren mis manos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero van a hacer puñito y lo que vamos a intentar hacer es levantar el dedo índice junto con el dedo meñique de la otra mano. ¿Listo? Así logran ver. Uno, cierro y levanto los otros dedos. ¿Lo ven? Ahí se quiso escapar. ¿Ven que a veces pasa esto? Muy bien, ¿logran mirar? Ok, vamos a hacer esto entonces. Vamos a levantar nuestro primer dedo meñique y el dedo índice de la otra mano. Y luego los otros dedos. Vamos alternando. Muy bien. No los veo. A ver, me dicen si es que lo están haciendo, lo pueden hacer. ¿Sí? A ver, traten de encender sus camaritas para ver si lo están logrando. Ya, así. Muy bien. Vamos. 1, 2, 3. Ahora vamos a aumentar la velocidad. Muy bien. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. A ver, si es que encienden sus camaritas solo para ver el ejercicio. Muy bien. Grace, Rivas, muy bien. Excelente. Vamos, Gisela. No logro ver. A ver. Ahí se levantó un dedito. Nos está costando, ¿verdad? Vamos a darle. Hay que practicarlo un minutito. Muy bien. Vamos, vamos todos. A mí también me cuesta. Yo también estoy ahí. Este va a ser el reto de estos días. El miércoles vamos a empezar nuevamente con este ejercicio a ver si lo logramos dominar un poco más. ¿Ya? Los toditos nosotros estamos en el mismo nivel. A ver, muy bien. Empezamos. 1, 2, 3. Ah, se me quiso levantar el otro dedo, ¿ven? Igualito. Ahí está. Vamos todos, todos, todos. Ajá, ahí se levantó un dedito. Ah, cuesta, ¿cierto? Ok, traten de no pensarlo y vayan haciéndolo. Suelten un poco sus manos. Muy bien, Grace, lo haces muy bien. Estás súper conectada. Muy bien, ¿quién más por allí? No los veo a todos. A ver, vamos viendo. Ajá. Ok, muy bien, ya vamos conectándonos, vamos haciéndolo. Muy bien, ¿cómo vas, Gisela? Gisela se mira los dedos. Gisela, así, mira, ya me salió muy bien, Shirley. Así, primero pones tus puñitos y levantas índice y meñique, ¿listo? De una mano. Ok, y luego bajas y levantas el otro. ¿Listo? Primero lentito, muy bien. Bajas y levantas uno, lentito, lentito, lentito. ¡Ah! Ahí está, ¿eh? Ahí está, lentito primero. Muy bien. Eso es. Y ahí vamos. ¿Ven? Como si bailáramos, ¿ya? Como si bailáramos. Eso es. A ver, nos quedan unos medio minutito para seguir practicando. Muy bien. Eso. Meli, a ver, no veo tu otro dedo, creo que estás levantando los dos al mismo y estás así. Ajá, así, así, exacto, muy bien, Meli. ¿No? De repente, a algunas personas les cuesta les cuesta hacerlo, entonces pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Levantas aquí, levantas acá, levantas aquí, levantas acá. ¿Lo ven? Muy bien. Muy bien, Gisela, ya vas por allí, ya vas. Eso, eso. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Eso, exacto. Siguiente dedito. Exacto. ¿Ya ven? Miren, estamos mirando la tele, estamos haciendo
Gimnasia cerebral. Miro la tele, gimnasia cerebral. Estoy comiendo o estoy conversando, gimnasia cerebral. Este es un ejercicio. Luego hay otro, ¿ya? Muy bien, Grace, qué envidia. Ok, ahora hay otro. Vamos a hacer este ejercicio. Miren mis manos. Aquí en uno hacen círculo y en el otro hacen palmadita, ¿ya? Círculo y palmadita, círculo y palmadita, círculo y palmadita, círculo. Al mismo tiempo, círculo y palmadita, círculo y palmadita, círculo y palmadita. Muy bien, Grace, muy bien, Meli, Gisela. A ver, ese sí le sale. Ah, este es más rápido. Muy bien. Y el último, ¿ya? Para practicar. Es así. 1, bajo, flechita. ¿Listo? Dedo escondido. ¿Lo ven? 4, flechita, bajo. 4, flechita, bajo. 4, flechita. ¿Listo? A ver cómo les va, pero al mismo tiempo. Este a mí me cuesta también. ¿Ah? 1, muy bien. Ahí estamos. Ese nos cuesta, muy bien. Luego les voy a mandar en el link al finalizar la clase. Hacemos nuevamente este ejercicio. A ver si es que ya nos va mejor. ¿Listo? Empezamos, no nos pongamos mucho reto. Empezamos con este de acá y terminamos la clase con este de acá para ver cómo nos va. ¿Perfecto? ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Ok, entonces ahorita voy a empezar a compartirles, después de haber jugado un ratito y ponernos ese reto, voy a empezar a compartirles el tema. Perfecto. Ok, ahora sí, ¿están viéndolo? ¿Sí? ¿Me confirman si es que observan? Perfecto, Sí. muy bien, muy bien. Listo. Ok, esta primera clase va a ser un poco de teoría. Al finalizar les he puesto un ejercicio de cómo vamos a llevar esta información que hemos aprendido a la práctica. Muy bien. Sí es importante que nosotros vayamos conociendo de la teoría porque sin esa no vamos a poder poner en práctica la información. ¿Bien? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hace la psicología y para qué es importante que se tenga en cuenta la psicología en el campo educativo? ¿Ya? La psicología es una rama, o la psicología educativa es una rama de la psicología que se encarga de combinar lo que es la psicología y la educación. ¿Ok? ¿Para qué quiere? ¿Para qué se necesita combinar estas dos ciencias? Se necesita combinar para que nosotros podamos entender cómo es que aprendemos nosotras las personas, cómo es que aprendemos, cómo es que nosotros desarrollamos habilidades, ¿verdad? Y sobre todo en estos entornos educativos, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. La psicología educativa es una rama que se desgrega de lo que es la psicología y se une a la educativa para que pueda conocer cómo es que nosotros las personas aprendemos, entendemos las cosas y cómo desarrollamos estas habilidades para poder aprender, ¿ok? En esta sesión, nosotros lo que vamos a analizar es esa importancia. ¿Para qué son importantes las teorías de aprendizaje también y cómo influyen en la aplicación en el aula? Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Comprender cómo nosotras, las personas, adquirimos conocimiento y habilidades a lo largo de nuestra vida escolar. No solamente en la primaria o en la secundaria, en el estudio superior, en el estudio universitario. Durante toda nuestra vida siempre estamos aprendiendo y las herramientas de aprendizaje van cambiando conforme nosotros vamos creciendo. ¿Ok? Vamos a la segunda diapositiva. Por acá. Muy bien, nos vamos a enfocar en esta partecita de acá. Entonces, ya hemos entendido que estamos aquí intentando conocer lo que es la psicología educativa para saber cómo va a aprender las personas y qué herramientas vamos a utilizar para poder enseñar, ¿verdad? Ahora, tenemos que darnos cuenta que el psicólogo educativo o los maestros deben investigar temas como
la motivación, cómo es el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos, cuáles son las diferencias que tienen nuestros alumnos. No todos aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Y también cuál es nuestro rendimiento académico, para que en base a eso nosotros podamos ir diseñando las herramientas y buscar que haya bastante interacción en el aula, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta psicología educativa? La psicología educativa va primero a analizar. ¿Y qué va a analizar? Cómo es que procesan información, ¿no? Por ejemplo, ahorita, nosotros, ¿cómo estamos procesando la información? Se me hace sencillo, ya tengo un conocimiento previo, ya leí acerca de esto, ya me enseñaron. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es en nuestra cabeza revisando toda esa información, si es que hay algo de lo que están hablando ahorita, algo que yo ya leí, escuché o aprendí. Entonces, se va a basar en el análisis de la información, del proceso de la información y cómo es que se va construyendo el conocimiento. En cuanto a la identificación, por acá, a la identificación, va a tener que identificar factores que influyen en la motivación, ¿verdad? ¿Cómo está motivado mi niño hoy? De repente hoy llegó preocupado, hay algún familiar enfermo en casa, de repente hay dificultades en casa, ¿verdad? Entonces, él, como esté motivado mi alumno, o lo riñeron, o hizo una travesura, o de repente en el aula se pelearon en el aula y al siguiente día le da vergüenza regresar, o quizás por ahí hay un niño que está siendo hostigado y no tiene ánimos de poder entrar al salón, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a notar esas diferencias y cómo voy a buscar motivar a mis alumnos, ¿verdad? Cuando se diseñan las sesiones, muchas veces decimos, ya, una motivación para todos. Y resulta que cuando llegamos a clase, tú ya diseñaste toda tu clase, cómo lo vas a hacer, en tu cabeza está perfecta, te cabe el tiempo, te alcanza, y tú llegas y tus niños no participan, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes ya están trabajando en colegios o de repente son profesores? A ver, Mayra, Gabriela, ¿quiénes más? Si levantan su manito, les puedo mirar. Amanda, Ruth, Mary, Ruth, me saliste muchas veces. A ver, voy a irles leyendo por acá. Yo, Lilibet, docente de primaria. Lilibet, ¿te ha pasado cuando armas tus sesiones que pones su psicopedagoga? Muy bien, por favor. ¿Sí? ¿Les ha Sí, pasado? en realidad, buenas tardes con todos. Tardes, Sí, en ¿cómo realidad están? sí, bueno, yo ya soy, del departamento de psicopedagogía de mi centro educativo. Ujú. Ya hay un poquito de especialización en ese tema, solo que, como usted sabe, lamentablemente el ministerio te pide cada cierto tiempo la certificación Sí, es actualizada. cierto. Entonces, por eso me interesé en este curso para poderlo seguir. Pero sí, me encanta esta rama, Sí. me apasiona. Y es importante, a pesar de que nosotros ya tengamos conocimiento, siempre hay algo que hace que despierte el interés o hay algo que yo había olvidado y ya lo conocía. Ocurre muy frecuente, ¿no? Yo ya conozco algo y de repente en ese momento no fue impactante para mí, pero ahora lo escuchan y, oh, ¿verdad? Yo sabía esto, ok, lo voy a aplicar, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre nosotros estemos capacitándonos, escuchando, leyendo, siempre se aprende algo. Y volviendo al tema de cuando nosotros armamos, ¿verdad? Armamos nuestra clase, va perfecta, llevamos nuestros recursos, utilizamos los recursos que tienen los niños, y llegas y tu motivación no funciona. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ahí nos está fallando la identificación, ¿no? Entonces, conocer qué motiva a ciertos alumnos y qué motiva a otros. Por ejemplo, el aprendizaje experiencial o experimental es algo que en la educación inicial y primaria despierta mucho la curiosidad de los niños, ¿no? Sí, bueno, mira, justo un docente de ciencias naturales, el ejemplo va a ser de esa rama. Despierta mucho la curiosidad de los niños. Entonces, nosotros como docentes, como psicopedagogos, como auxiliares,
debemos estar pendientes de esto, de qué factores son los que influyen en la motivación y del rendimiento académico. En la evaluación, ¿qué tenemos que darnos cuenta en cuanto a la evaluación? La evaluación nos sirve para que nosotros podamos diseñar herramientas pedagógicas para mejorar el aprendizaje, ¿ok? ¿Qué herramienta estoy utilizando? ¿Me está funcionando? Por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas. De repente, yo estoy haciendo mucho énfasis en la matemática y por ahí encuentro niños que tienen ansiedad numérica o ansiedad matemática, ¿no? O se van a presentar ya, de repente hay por aquí algún profesor de la secundaria, están por postular a la universidad y están para ciencias y tienen ansiedad matemática y sucede un bloqueo. Entonces, ¿qué herramientas yo voy a diseñar que estén adecuadas para mis alumnos, ¿no? Sobre todo para motivar este interés en el aprendizaje. En cuanto a la atención, tenemos que estar atentos a la diversidad de aprendizajes, ¿verdad? Y aquí en cuanto a la atención a la diversidad, yo también debo tener en cuenta, ahora que nosotros estamos con esta ley de la educación inclusiva, entonces también debo estar alerta y capacitada en cuanto a las necesidades, muy bien, Mario, en cuanto a las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Docencia en matemáticas, son poquitos, pero da gusto cuando nos transmiten ese amor por los números, ¿verdad? Cuando logran hacer muy bien esa identificación y motivar. Y no solo a los que les gusta, sino a los que no nos gustan los números y nos logra motivar para trabajar, ¿cierto? Hay mucho ocurre, por ejemplo, en aula, siempre en la consulta educativa nos dicen, este alumno se distrae, no presta atención, no hace tareas, a psicólogo, ¿no? Y nosotros decimos, ok, muy bien, ¿qué está pasando? Y resulta que la clase le parece aburrida, está mal diseñada, está de frente a la tarea y bueno, ahora los chicos aprenden de distinta manera, ¿no? Hay que averiguar también cuál es el medio de aprendizaje que tiene el alumno, ¿cierto? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que desarrollaron mis alumnos, mis estudiantes? Entonces sí, tengo que darme cuenta de eso, sobre todo cuando los chicos se frustran porque no les sale, ¿no? Otros problemas que ocurren mucho en aula es, por ejemplo, a unos chicos les sale y lo resuelven muy rápido y a este grupo que tarda en resolver cualquier ejercicio suele tener esta ansiedad también, ¿no? ¿Qué pensarán? Van a decir que soy bruto, que con la justa sí salgo bien, que saco malas notas, es por esto, porque me demoro, soy tortuga. Entonces, también nosotros debemos estar atentos a esos comentarios, no solo llegar y dictar nuestra clase, sino estar atentos a cuál es la narrativa, cuál es el diálogo y cómo es que se forman los equipos dentro de la misma aula, ¿no? Rivaldo nos dice, en mi área no les gusta perder. Y esto es otra de las cosas que nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Y aquí, mire, gracias Rivaldo por el comentario que nos va a ayudar mucho en el siguiente punto que es promover. ¿Y a qué nos referimos con promover? Es importante, tal como uno en casa, ¿verdad? En casa a uno le gusta estar en un sitio que es tranquilo, que está armonioso, ¿cierto? Que se mantiene un clima tranquilo, que no hay discusiones, o de repente si hay alguna crítica o discusión, no llega a peleas, ¿no? Que se sabe manejar. Eso es mantener un buen clima en el hogar. No todos vamos a estar en paz, siempre van a haber inconvenientes o van a haber discrepancias, pero la idea es que nosotros sepamos atenderlas en el momento y resolverlas, ¿verdad? En el aula pasa lo mismo, es como una pequeña familia. Las aulas es un microorganismo dentro de la estructura de sociedad o de educación del estudiante, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos es que promovamos un clima emocional positivo, ¿ok? Un clima emocional positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí es importante que nosotros tengamos bastante tino y capacidad de manejar los conflictos en el aula, ¿no? Valeria les presentaba el temario, yo había colocado también el manejo de conflictos. Y el manejo de conflictos no es solo con los niños. Ustedes me darán razón que muchas veces los conflictos son con los padres, ¿cierto? Más que con los niños. Con los niños a veces un ratito se pelean y al siguiente día ya están tranquilos, pero los papás lo toman muy personal
Entonces hay que aprender también esta herramienta. Cómo yo identifico, cómo promuevo un clima emocional estable en el aula. Si yo tengo esa pauta como principal y logro transmitirles a eso a mis padres, entonces los padres van a comprender cuál es la perspectiva o el punto de vista del maestro. En la educación primaria o en educación inicial o jardín se nota más, ¿no? Los padres como que son más conciliadores, están muy pendientes del desarrollo del niño, van buscando qué ocurre o qué no ocurre. En las secundarias como que ya los dejan a ellos, ¿no? Ya tú solito te ves, tú solito vas dándote cuenta de qué es lo que ocurre. Y muchas veces en la secundaria, cuando nosotros no notamos este clima emocional que es adecuado para el estudiante, suelen surgir casos de bullying, ¿verdad? Bullying. Ah, miren, los padres son consentidores, sí, pero eso hay algo que nosotros sí podemos manejar. Eh, Muchas veces los profesores hemos perdido o cedido terreno, ¿no? De decir, no nos metemos en esto. Pero cuando nosotros hacemos la labor de educación, no solamente vamos a educar a los niños, muchas veces terminamos educando a los padres. ¿Por qué? Porque si yo le doy algo al niño, a veces no impacta, pero si yo hago que el padre cambie un poco la mentalidad o de repente no la cambia, pero si él entiende cuál es mi perspectiva y cuál es mi posición, entonces voy a lograr, aunque sea que no se intrometa o que no logre o que no traiga abajo el trabajo que yo estoy haciendo. Si bien no me ayuda, al menos que no sea un obstáculo, ¿verdad? Y muchas veces otros padres entienden qué es lo que yo busco y se comprometen para que se busque también el objetivo, para que se logre. Pero todo depende de que nosotros como educadores sepamos transmitir esto. Entonces, volviendo al tema de lo que es el campo de estudio de la psicología educativa, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el análisis de la información, de cómo se procesa la información, identificar cómo es que nuestros alumnos están motivados o cómo motivarlos, cuáles son las cosas que los motivan, evaluar y diseñar estrategias que puedan mejorar el aprendizaje, prestar atención a la diversidad del aprendizaje, ¿verdad? Y sobre todo promover un ambiente de un clima emocional positivo, ¿ok? Y aprender a manejar conflictos. Muy bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a leer un poquito sus comentarios, a ver qué están comentando. María Martínez nos dice que ella es maestra de educación temprana y que observa que los papás son muy protectores, ¿sí? Claudia Mora nos dice, el trabajo del niño depende de una fusión entre escuela y casa. Sí, a veces hay abandono. Aún se cree o aún los padres, pero yo creo que esto ha cambiado. Con la pandemia tuvo unos pros y unos contras, pero creo que a raíz de la pandemia los padres, el hecho de que estén más involucrados en la enseñanza de sus hijos, porque lógicamente tuvieron que hacerlo a la fuerza, han cambiado un poco la perspectiva, ¿no? De valorar más el rol del docente y sobre todo involucrarse en las actividades que las. Ahora, del 100% de la realidad educativa, pues estamos a medias. No todos se involucran, es cierto, pero allí es donde nosotros tenemos que intervenir, buscar qué motiva al niño. Entonces, deben haber otros factores que puedan motivarlo y que un ambiente que podamos nosotros promover para que el aprendizaje se dé. ¿Ok? Muy bien, Claudia. Amanda nos dice, hay muchos padres que no aceptan el comportamiento de sus hijos. Ah, sí. Esto ya es un poco de trabajo también con casa, ¿no? Hay niños que lógicamente llegan con buenas conductas o con conductas bastante sociales, ¿no? Reparten sus juguetes, saben esperar turnos, tienen tolerancia a la frustración, entienden muy bien las pautas, siguen pautas, pero hay otros niños que tienen bastantes conductas distorsionadas o disruptivas, ¿no? Y que lógicamente cuando uno hace el hincapié con el padre dice, no, en la casa se comporta muy bien, en la casa mi hijo es tranquilito. Entonces allí hay una discordancia en cuanto a cómo dice el padre que se comporta el niño y cómo se comporta en aula. Allí nosotros sí como ustedes, como docentes, tienen que observar muy bien
y pedir que a la psicóloga educativa de sus instituciones pueda observar y evaluar al niño, porque allí hay disonancias, ¿no? Puede que en casa esté recibiendo o que él respete o que siga pautas porque hay un castigo de por medio o porque el padre le increpa si no lo hace, y como en aula se ha perdido un poco esto de la presencia o del respeto acerca del maestro, también hay ciertas dificultades en que hasta dónde nosotros podemos llegar como parte de intervención. Entonces hay que evaluar esas dos situaciones. Si es así, ayúdense de sus psicólogos educativos para que puedan darles pautas de cómo manejar este tipo de casos, ¿ok? Se puede hacer intervención individual, se puede trabajar, por ejemplo, si es con niños en inicial, con cuentos, con juego terapéutico, entonces se puede ir trabajando esto. Si es con niños de primaria, trabajamos con cuentos, trabajamos con juego lúdico, y sobre todo con trabajos grupales. Eso ayuda mucho a que se puedan ir resolviendo estos temas de que el niño no sabe compartir, ¿no? Muy bien. Mariela nos dice, en secundaria hay abandono de los padres a sus hijos. Sí, hay mucho abandono. Es que los papás dicen, ya es autónomo, ya se ve por sí mismo, ya tiene que ver él por su cuenta, ¿no? Hay bastante ausentismo en cuanto a las reuniones, en cuanto de repente se llama al padre para ver cómo va el progreso del alumno y se ausenta. Entonces sí se nota bastante ausentismo y bastante descuido en cuanto a los padres con sus hijos en educación secundaria. Katia Chavarri nos dice, a otros les cuesta aceptar, a otros no les interesa. Sí, pero esto es algo que, como les decía al inicio, nosotros debemos tener las pautas claras, ¿no? Es como en una empresa, tú dices, ok, estos van a estar bajo mi cargo de tal hora a tal hora y tienen que cumplir ciertas pautas de convivencia. Y las pautas de convivencia se deben extender hacia los padres. Entonces, nosotros tenemos hasta cierto punto de intervención como educadores, pero el trabajo realmente es de los padres. Pero sí podemos poner nuestro granito de arena. Sobre todo, no es que yo les voy a dar una charla, decirles así se deben hacer las cosas, ¿no? Sino que los chicos aprenden bastante por imitación, por modelamiento, ya lo vamos a ver de aquí en adelante, unas teorías de Bandura, ¿no? Entonces, si ellos ven cómo se comporta el docente, cómo maneja la clase, si es consecuente con lo que habla y dice, con lo que dice y con lo que actúa, entonces ellos van copiando un poco ese tipo de conductas y proceder y lo van aplicando, ¿no? Claudia Mora nos dice, en un caso de un problema psicológico, ¿es necesario que un docente esté capacitado en ese ámbito? Sí, más que todo que sepa cómo manejar estos casos, ¿no? Y que sobre todo sepa derivar. Hay algo que es muy importante en cuanto a los docentes, es que nosotros sepamos describir la conducta que observamos en el alumno. Muchas veces, como docentes, derivan a los alumnos y dicen, es muy hiperactivo, no presta atención, se distrae rápido, ¿no? Este niño tiene conductas disruptivas, es malcriado, no estoy acá, no aprende nada y lo deriva. Nosotros ahí estamos etiquetando y allí sí hay una barrera, o al menos yo discrepo mucho con eso, porque como profesores, como docentes, nosotros no podemos etiquetar o dar diagnósticos. Lo que debemos hacer es derivar al área o al departamento de psicopedagogía o al psicólogo educativo para que ellos se encarguen de hacer la observación y la evaluación y la intervención. Pero sobre todo, nosotros sepamos darle un claro informe de cuáles son estas conductas que yo estoy observando que son disruptivas o de repente un comportamiento que el niño está teniendo que no es adecuado o que no es habitual en todo el grupo, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes vayan aprendiendo como docentes cómo es que pueden derivar, pero eviten el catalogar o el enmarcar o el parametrizar un niño, ¿no? A veces nos mandan a consulta niños que dicen, tienen problemas de conducta, ¿no? Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, ok.
tiene problemas de conducta. Y cuando estamos viendo es a veces un niño que está desmotivado o un niño que está respondiendo a cierto comportamiento dentro del aula, ¿no? De repente está siendo por allí hostigado, está siendo acosado. Entonces siempre hay que estar ojito, ojito con esos. Nosotros no solo enseñamos, también tenemos que estar vigilantes en cómo es el ambiente o el clima dentro del aula. Muy bien. Marisol Saldarriaga dice, es maestra de primaria y a los papis no les gusta que dejen tarea. Ajá. Y me doy cuenta que no se sientan a conversar con los niños cuando salen mal o están muy bajos de notas. Sí, es que aquí todavía hay un paradigma respecto a la inteligencia, ¿no? No sé cómo ustedes estarán viendo el tema o qué concepto tienen acerca de la inteligencia, pero mucho se cree hasta ahora que la inteligencia se mide por las notas, ¿verdad? Y que si saca 20, que saca 16 y que si es muy competitivo, le va a ir muy bien. Y no necesariamente eso ocurre, ¿verdad? Se deben desarrollar muchos aspectos dentro de la inteligencia del niño. Entonces, también nosotros debemos enseñar dentro del aula cómo afrontar estos casos, ¿no? Con el niño cuando sale mal, cuando sale bajo. Y sobre todo, que es un punto muy importante que debemos tener en cuenta en la docencia, en el nivel que sea, es que no hagamos estas diferencias de, ok, entrego primero los aprobados y luego los desaprobados. O hago comentarios como, oh, muy bien, otra vez 20. Y el que saca mala, contigo ya ni esperanzas, ¿verdad? Nosotros a veces somos también los que motivamos con estos comentarios un poco el que el niño o que el niño influencie o se ve influenciado por la nota. Entonces, ¿qué les parece si hacen la práctica y en vez de utilizar estos comentarios, utilizamos un comentario de ánimo o lo decimos en forma positiva, ¿no? Tú puedes, esta vez mejoraste o, bueno, sacaste más puntos que antes, vamos por buen camino, te puedes esforzar más, puedes conseguirlo, puedes hacerlo mejor. Siempre utilizar este lenguaje o este lenguaje positivo. Es mejor que señalen que mejoras a que siempre te señalen que nunca creces o que nunca mejoras, ¿verdad? Eso es algo que nosotros en aula lo podemos hacer. Hugo nos dice, el aprendizaje colaborativo es muy importante en niños y no trabajar en los padres porque existe mucho individualismo. Sí, eso es cierto. Miren, antes de continuar, tuve una experiencia de 2 niñas, una niña era muy competitiva con el tema de las notas y a su aula ingresa una nueva alumna ya en nivel secundario y tenía un nivel académico bastante alto, responsable, con buen rendimiento académico, bastante organizada, disciplinada, compartida, le gusta enseñar a sus compañeras, crea grupos de estudio. Y esta niña, que era la que siempre había ocupado los primeros puestos, se sintió celosa e invadida y comenzó a instigar a la nueva alumna. Podríamos decir que se podía manejar como un caso de bullying, pero la niña, la nueva alumna, sabía cómo manejar estas situaciones, pero igual se presentó en consulta porque esta situación generaba malestar, o sea, ya había un clima emocional inestable, no sabía cómo iba a reaccionar, un día estaba bien, otro día estaba mal, o lanzaba estos comentarios, que si bien es cierto, pueden manejarlo, pero a la larga el niño va a prestarle atención, ¿verdad? Va a prestarle mucha atención. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el comentario de las demás compañeras? Le decían, entiende que ella tiene mucha presión en casa de ser el primer puesto. ¿Y por qué? Porque siendo el primer puesto era becada, me parece. Entonces había bastante presión en que ella obtuviera las mejores calificaciones porque así podía mantenerse en esta escuela, que era un colegio bastante prestigioso. Entonces, por eso ella llevaba esta presión, llevaba a hostigar a los demás para que no la alcanzaran o para que no la dejaran atrás, ¿no? Entonces, este individualismo del que nos habla Hugo sí se ve, sobre todo en estos casos, ¿no? Y porque los padres todavía, como les decía, les hablaba de la inteligencia, creen que la inteligencia o el éxito se mide por cuántas notas más altas obtienes, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto, la educación todavía se mide por eso, incluso ahora ha cambiado, antes se medían por números, ¿no?
Ahora son por letras, son por rangos, pero igual sigue siendo un aprendizaje que se valora por cuánto obtienes, ¿verdad? Más por lo que el conocimiento que adquieres y cómo lo llevas a la práctica, porque eso sería lo ideal, ¿verdad? Identificar si el niño aprendió, que el aprendizaje sea significativo y que ese aprendizaje que obtuvo lo pueda llevar a la práctica. ¿Ok? Muy bien, educación empieza en casa, es cierto, las escuelas llegan molestos, los alumnos. Ah, sí, tenemos que lidiar con eso realmente. Y ahí viene el trabajo de la evaluación y de la motivación, ¿no? Nosotros nos encontramos con que 30, 40 veces mundos, ¿no? 40 mundos. Cada niño es un mundo, no podemos compararlos ni igualarlos. Y como docentes, pues tenemos que estar preparados para lidiar con esto, apaciguarlos, buscar que la escuela sea este ambiente seguro que ellos tengan. Sobre todo que no podemos cambiarles la realidad, pero podemos hacer que la escuela al menos sea un lugar donde ellos se sientan cómodos y que esto signifique que van a adquirir aprendizaje con mayor apertura. Cuando se encasilla un niño, sí, 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 tenemos eso de encasillar a los niños, ¿verdad? Se les hace bien, a ver, Sarela nos dice, a los chicos de secundaria les hace bien que los padres estén sentados al lado del alumno cuando hacen tareas. Escucho a muchos padres decir que lo hacen, pero pienso que no les hacen independientes. Sí, es cierto, Sarela. La autonomía se enseña desde inicial, ¿cierto? Desde que el niño empieza a escoger la ropa, empiece a vestirse solo, que haga algunas actividades pequeñas, ¿verdad? De acuerdo a la edad van haciendo ciertas actividades. No es tanto porque hagan la actividad, sino porque les vamos enseñando independencia y autonomía. Si un alumno en la secundaria necesitan que estén a su lado para que pueda hacer las tareas, entonces no estamos ayudándole a que desarrolle esa autonomía y sobre todo no desarrolle estos procesos que son importantes. La organización, la toma de decisiones, ¿verdad? La independencia. Entonces, no estamos ayudándoles. Y después tenemos chicos que necesitan de asistentes para poder hacer las tareas, o los papás corriendo como secretarios, diciéndole tal trabajo tienes que hacer, tal presentación tienes que practicar, tal trabajo grupal, y nosotros estamos fallando en eso, como padres, ¿no? Entonces, el padre está en la labor de guiar. A los primeros años va guiando, va dándole las alas. En la secundaria, el alumno ya debe tener autonomía e independencia para que haga sus tareas. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a ver ahorita cuál es la importancia del trabajo docente, ¿ya? La importancia de la psicología educativa en el trabajo docente. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que se quiere? Proporcionar herramientas y conocimientos fundamentales para mejorar la práctica pedagógica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el rendimiento en los estudiantes. ¿Está funcionando lo que estoy haciendo? ¿Está correcto? ¿Estoy logrando mi objetivo? O sea, yo también tengo que ponerme dentro de la evaluación o dentro de la programación que hago, una evaluación de cómo está haciendo mi trabajo. ¿Estoy consiguiendo mi objetivo? ¿Va bien el desarrollo de mi clase? ¿Se entiende? ¿Cuántos alumnos se entienden? ¿Cuántos alumnos obtienen aprendizaje significativo? Eso también sirve para que yo pueda ir evaluando mis clases, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad o en el instituto a hacer así mi planificación de la clase y no la cambio. Y nosotros estamos haciendo siempre lo mismo y no nos damos cuenta que realmente el fin de la enseñanza es lograr el aprendizaje significativo, ¿verdad? Que la experiencia de estudio sea importante para el alumno. Entonces, la psicología educativa busca esto, que nosotros como docentes comprendamos cómo aprenden los alumnos, ¿ok? Y que podamos adaptar estos métodos que nosotros tenemos a la enseñanza y que proporcionemos las experiencias de aprendizaje más significativas y efectivas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Adaptar. ¿Qué vamos a adaptar? Nuestras herramientas pedagógicas. ¿Qué debemos hacer? Comprender, dice, comprender cómo aprenden mis alumnos aquí, comprender cómo aprenden mis alumnos y qué voy a hacer, adaptar
y proporcionar experiencias de aprendizaje. ¿Con qué objetivo? Con que estas experiencias de aprendizaje se vuelvan significativas, ¿verdad? Que el niño entienda lo que le estoy diciendo. No solamente de cumplir mi clase. Ah, ya, no, hoy tengo programado esto y tenemos que avanzar porque si no, luego me llaman la atención. Ey, detente. ¿Y qué pasó con el alumno? O sea, estás por sobre lo que es tu fin, lo que es tu objetivo, ¿cierto? A nosotros nos pisan los talones porque debemos cumplir la currícula, ¿cierto? ¿A quiénes pisan los talones? A ver, ¿a quiénes le dicen, no, estás muy atrasada, nunca avanzas, siempre estás atrasada en relación con las otras aulas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestros alumnos o que las herramientas que hemos diseñado o la metodología que estamos aplicando no ayuda al aprendizaje significativo? Entonces tenemos que rediseñar todo y hay que ir avanzando de a poquitos, ¿verdad? De a poquitos para lograr esto. Y esto ocurre más, por ejemplo, cuando en el aula tenemos alumnos con necesidades especiales de educación, ¿verdad? Hay doble trabajo, pero es gratificante ver cómo es que ellos van aprendiendo, cómo descubren, cómo nos pone a prueba a nosotros también la paciencia, ¿verdad? Ok, vamos con la tercera diapositiva y vamos a ir viendo cuál es la relevancia para el docente, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia de esta psicología educativa en el trabajo docente? Muy bien, sí logran observar, ¿cierto? Ok, primero, en la primera relevancia está en el diseño de estrategias, muy bien, en el diseño de estrategias de enseñanza. ¿Cuáles van a ser estas estrategias de enseñanza? Entonces, insisto en lo mismo, desarrollar estrategias que sean a medida, así como cuando nosotros nos hacemos un traje a medida y nos queda muy bien y nos ciñe y resalta nuestras cualidades o algunas partes de nuestro cuerpo, es lo mismo llevado a la educación. Las estrategias tienen que estar hechas a medida, a la necesidad de nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Qué más debe ser? Debemos propiciar la motivación y la participación. ¿Para qué? Para fomentar un ambiente que sea estimulante, que invite a que el alumno piense, ¿verdad? Nosotros buscamos tener alumnos que en una práctica o en un examen te digan todo de memoria, o buscamos que el mismo alumno, que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se busca? ¿Que sean memoristas o que tengan pensamiento crítico? Eso es lo que buscamos. ¿Cómo motivamos el pensamiento crítico? ¿Cómo lo motivamos? ¿Qué es lo que hacen ustedes para motivarlos, para buscar la participación de nuestros estudiantes? Que piense, que razone, que lleve lo que está entendiendo o lo que se le está presentando a su práctica diaria, ¿verdad? Su vida habitual. Sí, de esa forma nosotros vamos a desarrollar el pensamiento crítico. En mi caso, a través del juego, sí, definitivamente. Inicial es puro juego. El juego terapéutico, el juego de roles, el juego colaborativo, ¿no? El juego en parejas, el juego social, perdón. Entonces va a ayudar a que nosotros podamos ir poniendo estas semillitas del pensamiento crítico. Las preguntas abiertas, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cómo se debió hacer? ¿Cómo se debió manejar? ¿Verdad? En tu posición, ¿qué hubieras hecho? Entonces, exacto, lograr que hagamos preguntas abiertas, participativas, llamarlos a la acción, muy bien, lograr que le interese, sí, eso es lo que buscamos, formar el aprendizaje, ¿verdad? Y si de repente el alumno no comprende la dirección a la que yo quiero ir, entonces explicarlo, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué camino vamos a tomar? Ok, entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir trabajando en clase, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar desarrollar este pensamiento crítico. Solo así podemos tener niños o estudiantes o adultos que sepan pensar por sí mismos, que sean autónomos, no solo independientes haciendo sus actividades, sino también independientes o autónomos en cuanto al pensamiento. Muy bien. Si sus estudiantes desarrollan pensamiento crítico, ya estamos bien servidos. No me importa si se acuerda de cuál es la división de la hoja, qué tiene la hoja, por dónde respira la hoja.
que sepa desarrollar o razonar o mirar o decir o deducir, ¿verdad? A veces por el pensamiento deductivo llegan a las respuestas correctas. Entonces, ya estamos por bien servidos allí. ¿Ok? El siguiente punto importante es atención a la diversidad. Entonces, nuevamente, insisto, nosotros tenemos que identificar, así no tengamos alumnos con necesidades educativas especiales. Dentro de nuestro universo, dentro de nuestra muestra de alumnos, tenemos que identificar estas diferencias individuales para que podamos adaptar el enfoque. No vamos a de repente atender todas las diferencias, pero podemos hacer que estas personas que tienen dificultades en el aprendizaje o que su aprendizaje es mucho más visual de repente o mucho más visual, entonces ellos hacerle herramientas, analogías, participar en grupo, trabajos colaborativos para que él pueda motivarse, ¿verdad? Que investigue, reforzar el tema con videos. Entonces, esto va a ayudar a que nosotros podamos atender esta diversidad y podamos tener cubiertos todos los canales de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuáles son los canales de aprendizaje? Visión, auditivo, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo digo. Si logramos que el niño repita lo que escuchó, escriba lo que escuchó, mire de lo que escuchó, investigue un poco de lo que escuchó, ya aprendió algo. Ya aprendió algo. ¿Listo? Y el último punto es la evaluación efectiva. Muy bien, ¿cómo estoy evaluando a mi alumno? ¿Qué rúbrica estoy considerando? ¿Está precisa la rúbrica? ¿Mide el progreso de nuestro alumno y el logro? No solamente si consiguió la más alta nota, su desarrollo, se esforzó, fue mejorando, utiliza conceptos de otras personas, cita a las personas, investiga, cita a los investigadores, reformula conceptos, cuestiona. Entonces, yo tengo que considerar eso dentro de mi rúbrica para evaluar efectivamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir por las teorías del aprendizaje y su relevancia en el aula, pero vamos a hacer nuevamente este ejercicio, ¿listo? Para que no se me duerman, porque como les dije, el curso es bastante teórico, es bastante de información teórica, pero nosotros necesitamos activarnos un ratito, un poquito, para poder, trabajar la última parte de nuestra sesión de hoy. Muy bien, listo. A ver, ¿quiénes de ustedes han escuchado o se acuerdan algo sobre Bandura? ¿Se acuerdan algo de Bandura? ¿Quién fue Bandura? ¿Qué hizo Bandura? Muy bien, a ver, Meli, Amanda, ¿quién más levantó la mano? Lisette, Jesús, Roosevelt, ok. ¿Qué se acuerdan de Bandura? A ver, aprendizaje social, muy bien, ¿qué más? Mario Pachas dice, no sé, no te preocupes, Mario, ahorita vamos a saber, ahorita vamos a aprender. Sí, Bandura habla acerca del aprendizaje social, ¿ok? Teorías del constructivismo. Vamos a ver que las teorías del constructivismo están a cargo de dos personas, no sé si les suena. Piaget, Jean Piaget, ¿le suena? Sí, y Vygotsky, ¿le suena? Vygotsky, muy bien, Vygotsky, ¿no? Del aprendizaje social también. Ajá, muy bien. Vamos a ver ahorita estas tres teorías que son importantes. La teoría del constructivismo, la teoría del aprendizaje social de Bandura y la teoría de la motivación. A ver, ¿alguien ha escuchado o se acuerda algo de la teoría de la motivación? Maslow, ¿le suena por allí? No sé, Jocelyn, no importa, Jocelyn. Maslow, muy bien, Maslow, ¿verdad? Brunner también está por allí, que descubrió o hizo sus primeros pininos y después Maslow y lo demás empezaron a trabajar acerca de la motivación llevada para el aprendizaje. Muy bien, sí. Vamos a ir viendo estos pequeños conceptos, ¿ya? De estas teorías principales y vamos a hacer nuestra última parte de cómo vamos a llevar a cabo estas teorías en el aula. Muy bien, el ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre la teoría del constructivismo. Muy bien, vamos viendo estas teorías. La primera teoría que les pongo aquí tiene conceptos o influencias por Ausubel,
Piaget y Vygotsky, ¿no? Hola, Lili, ¿quieres comentar algo? Lili. Creo que Lili se te abrió tu audio. Si quieres comentar, bueno, Mis tienes... buenas noches, disculpe, Bueno, disculpe. dime. Ah, ok, muy bien, no te preocupes, Lili. La teoría del constructivismo han sido propuestas o hemos cogido aquí pequeñas propuestas de lo que es Auswell, Piaget y Vygotsky. Estos investigadores, estos pedagogos, hablan acerca de que el aprendizaje es un proceso activo, ¿ya? El aprendizaje es constante, es activo, se mueve y sobre todo es el estudiante el que construye su propio conocimiento. No es el maestro, es el estudiante. ¿A través de qué construye su propio conocimiento? A través de su interacción con el entorno y con sus pares. Entonces, ¿qué tanto puede interactuar con otras personas? Por eso les decía, ahora el tipo del aprendizaje colaborativo, ¿no? Los trabajos grupales, trabajos de investigación, las exposiciones, ayudan mucho porque el alumno va construyendo de a pocos este conocimiento. Muy bien. ¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? Bueno, los docentes pueden fomentar este aprendizaje proporcionando actividades que desafíen a los estudiantes. ¿A qué? A resolver problemas, a construir la comprensión, a hacer la investigación, el análisis. Entonces, eso es lo que se puede hacer a través de la teoría del constructivismo. ¿Listo? Recuerden, constructivismo, el aprendizaje lo construye el mismo estudiante a través de la interacción con los demás y con su medio. ¿Listo? La teoría del aprendizaje social. Ok. La teoría del aprendizaje social fue una propuesta de Bandura y él enfoca o él hace énfasis en que los estudiantes, aprendizaje vicario, ¿sí? Que los estudiantes tienen o toman como modelo de seguir a quienes fomentan el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los estudiantes observan y modelan el comportamiento de los demás, ¿ok? El estudiante observa cómo se hace algo, entonces va mirando, va comparando lo que él sabe con lo que está observando y adquiere ese conocimiento, ¿ok? ¿Cómo podemos aplicarlo en el aula? Los docentes pueden seguir o pueden fomentar el aprendizaje colaborativo para que aquí se adquieran nuevos conocimientos, ¿verdad? El aprendizaje colaborativo es, juntamos un grupo de niños o de estudiantes, les hacemos que investiguen, que lean y ellos van haciendo críticas o van comentando acerca del tema y van armando un esquema, ¿verdad? Mayormente este tipo de estructuras se ve en la secundaria, pero yo ya he visto en colegios primarios, a partir de cuarto en adelante, que empiezan a trabajar con este tipo de aprendizaje colaborativo, ¿no? Porque los niños tienen mayor capacidad de síntesis, logran hacer análisis, y en 1, 2, 3, en de primer al tercer grado, suelen hacer los trabajos colaborativos, por ejemplo, cómo funciona la electricidad, de hacer maquetas o hacer exposiciones pequeñitas, pero se les da el material. Entonces, esta es la teoría del aprendizaje social que busca que los alumnos aprendan observando de otros y de la interacción con los demás. ¿Ok? Emilio nos dice, Bandura considera que el aprendizaje vicario es el que se adquiere a través de la observación de las conductas de los demás individuos, produciendo que la conducta del observador sea modificada o obtenga un aprendizaje a base de la nueva experiencia. Sí, lo que yo sé, lo que yo veo y deduzco, así era, así no era. Entonces, lo que yo observo y lo que yo sé reemplaza al nuevo conocimiento que voy a adquirir a través de esta experiencia observada. Muy bien, Emilio, muy bien tu comentario. Y la teoría de la motivación tiene que ver con la teoría de Maslow, de Herbert y de Adlerfer, ¿ya? Estos teóricos destacan la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. Ahora, esta teoría tiene mucho que ver con el aprendizaje basado en la motivación o el aprendizaje basado en el juego.
Ustedes han aprendido acerca de las recompensas, los reforzadores, de los premios que les deben dar a los alumnos cuando obtienen algo, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el condicionamiento, con qué recursos utilizo yo para premiar o motivar a mis alumnos, ¿ok? Entonces, la teoría de la motivación va a destacar la importancia de qué motiva a mis alumnos en el proceso de aprendizaje, el condicionamiento, sí. Pero hago uso también del condicionamiento, sobre todo de lo que habla Skinner, para que yo pueda, Brunner también, Auswell también, que habla un poco del condicionamiento de motivar y reforzar, dar premios. Por ejemplo, en las escuelas que utilizamos, ¿no? En los primeros grados, caritas felices, las estrellitas en jardín por hacer la tarea, ¿verdad? En la... Hola, Sandra. Hola, ¿quieres decir algo, Sandra? Ah, se le activó nada más. Ok, ¿no? También tenemos, como les decía, Skinner hablaba acerca de cómo voy a motivar, cómo voy a reforzar esa motivación, ¿ok? También, Auswell habla acerca del condicionamiento, o sea, relacionan lo que es la motivación con el reforzador que voy a utilizar para poder aplicar o para poder incrementar esta conducta que yo deseo que se instale dentro de mi alumno, ¿ok? Entonces, aquí ellos hacen énfasis. El hijo de mi profesora le da frutas cuando mejora su comportamiento porque es impulsivo. Ha utilizado un buen método, ¿sí? Aquí vale lo que te funcione. Aquí no hay ciencia exacta. ¿Ah? Aquí no hay que lo que funciona para mí funciona para otro. En realidad, aquí es un aprendizaje como ensayo y error, ¿no? Si yo refuerzo con esto, funciona y no siempre me va a funcionar para el mismo sujeto, incluso. Entonces, siempre tengo que buscar, como les digo, depende. No hay bueno ni malo. Si se instaura la conducta que yo deseo, puedo utilizar un reforzador, pero tengamos en cuenta que los reforzadores no son siempre. O sea, una vez que ya yo veo que la conducta está instaurada, yo tengo que retirar los reforzadores, porque si no, no estoy haciendo un cambio. Lo que estoy haciendo es que el niño o el estudiante aprenda que por hacer algo va a obtener algo, pero no estoy instaurando una nueva conducta. Pero este es un tema aparte, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a motivar o cómo vamos a hacer la aplicación en el aula, ¿no? Aquí lo que hay que buscar es las estrategias motivacionales como el uso de recompensas para que podamos mantener la participación activa de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ok, si terminan la clase, los ejercicios rápido, salen unos minutitos antes a refrigerio y todos, ¿no? Rapidito. Para todos funciona, quieren más tiempo de refrigerio, muy bien. O si terminan esto, hacemos tal cosa en la práctica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir buscando qué reforzadores me sirven dentro del aula, ¿ok? Muy bien, a veces algunos dicen, ok, has obtenido buenas calificaciones, entonces no vas a dar esta práctica porque tienes muy buenas calificaciones, te duplico una nota. Es su premio. Entonces yo ya reforcé, ya estuvo motivado, yo refuerzo esta conducta de que es frecuente o que es constante en sus calificaciones y lo motivo a que siga ello, ¿verdad? Entonces puedo buscar cualquier reforzador para poder actuar o para poder darle mayor énfasis a esta conducta, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que hacer esos tipos de combinaciones. No solamente los reforzadores son físicos, también están los halagos, ¿verdad? Están el que, por ejemplo, se haga cargo de una clase, el que entregue exámenes, ¿verdad? Entonces, todo, ustedes se van dando cuenta qué funciona y qué no funciona. Y con el ejercicio docente, ustedes tendrán mil y un experiencias para poder decir, esto me funcionó, esto no me funcionó, esto suele funcionar cierto tiempo, esto no. Todos tenemos experiencias distintas, pero cada uno sabemos y sobre todo con qué grupo de estudiantes podemos utilizar qué tipo de reforzadores para motivar. ¿Ok?
Ok, muy bien. Espérame, Gloria Cristina, termino la presentación y atiendo tu consultita. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, ahora nosotros vamos a tener en cuenta esto, ¿ya? Vamos a hacer una aplicación. Sí, vamos a hacer la aplicación que según la teoría constructivista, ¿ok? Según la teoría constructivista, vamos a hacer la explicación de cómo aplicaríamos esta teoría en el aprendizaje. Hola, ¿sí? ¿Quieren opinar? Ok, muy bien. Voy a ponerles este ejercicio, ¿ok? Imaginémonos, a ver, permítanme un ratito abrir el ejercicio. Ok, muy bien. Les voy leyendo el ejercicio, ¿listo? Ok, les leo. Vamos a imaginarnos que todos nosotros, somos docentes de primaria y estamos enseñando el tema de las plantas a nuestros estudiantes. En lugar de nosotros darles la explicación de qué son las plantas, cómo se realiza la fotosíntesis, qué tipo de hojas tienen las plantas y todo eso, vamos a aplicar estos principios del constructivismo para crear una experiencia de aprendizaje significativa. Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos clara la pauta. Nosotros somos profesores de ciencias. Me olvidé del nombre del joven que era profesor de ciencias naturales. Entonces, imaginémonos eso. Vamos a presentar, ajá, llevar distintos tipos de plantas, puede ser, muy bien. Vamos a tener en cuenta estos pasos. La observación, la discusión, la construcción del conocimiento, hacer un proyecto de investigación, los resultados y la reflexión. Muy bien. Esos son los pasos que vamos a tener en cuenta. Muy bien, ir a la huerta del colegio, exacto, llevar distintos tipos de hojas, ¿verdad? En vez de yo ponerle las láminas, que sea experiencial, ¿verdad? Que ellos observen, que miren, podemos decirle, ok, traigan todas las plantitas, hojas de las plantas que ustedes vean, ¿verdad? De repente por allí no tenemos huerto en la escuela, tenemos, llevamos una planta nosotros como maestros y en base a eso les explicamos. Puede ser una forma, ¿verdad? Ir a un huerto, llevar distintos tipos de plantas, construir un biohuerto. La cercanía de las plantas, muy bien, la importancia, un paseo, excursión, sí. Entonces, nosotros podemos ir viendo distintas formas de motivar para iniciar, ¿verdad? Que cada niño traiga su plantita también, sí, puede hacer eso. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Un video, muy bien, o de repente los hacemos más colaborativos, ¿no? Después de que ellos experimenten, después de que ellos vayan viendo las hojas, las plantas, cómo funcionan, hacen, por ejemplo, que ellos germinen una semilla, que vayan viendo cómo se comporta la planta, ¿verdad? Entonces, exacto, la germinación de un frijol, que vayan anotando, ahí está el proyecto de investigación, ¿verdad? ¿Cómo es que crece? ¿Qué nace primero? ¿Cómo va creciendo? ¿De qué tamaño es? ¿Al cuánto tiempo creció? ¿Al cuánto tiempo le salió la hoja? Entonces, esto puede ser un proyecto de investigación, luego presentan sus resultados y luego hacen su síntesis, ¿verdad? Así es como nosotros aplicamos la teoría del constructivismo. Yo les he puesto algunas ideas, ¿ya? Aquí vamos viéndolo. Primero, del primer punto, si nosotros observamos y exploramos, o sea, si la actividad va dirigida en la observación y la exploración, entonces empezaría llevando a los estudiantes al jardín de la escuela, ¿verdad? Le proporciono lupas, cuadernos, que dibujen diferentes plantas. Lo que ellos están observando, que los dibujen.
Y luego a que toquen las hojas de las plantas y las flores para que aprecien cada característica, ¿verdad? O de repente ya estudiamos la lección y vamos a la práctica. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos que las hojas eran de tal forma, que eran ásperas, que atrás se notaban sus líneas, sus yemitas, por acá respiran, por acá hacen este proceso, les voy explicando, ¿verdad? Entonces, primero, la actividad de observación. Yo les doy espacio para que ellos vayan observando y explorando, ¿ok? Y vayan anotando todo lo que ellos van aprendiendo. Ya en el aula yo empiezo con la discusión y lo primero que debo hacer es preguntas abiertas, ¿cierto? Entonces, estas preguntas abiertas van a animar a que nuestros estudiantes compartan lo que ellos observaron, ¿verdad? Que intercambien sus ideas, qué vieron, de qué planta se fijaron, de qué tipo de planta es, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son preguntas abiertas, como qué diferencias notaron entre las plantas, cómo creen que se reproducen las plantas, cómo creen que necesitan las plantas para crecer, ¿verdad? Solo agua, solo tierra. Entonces, podemos empezar a hacer esta discusión con preguntas abiertas. En la fase de la construcción del conocimiento, vamos a guiar nosotros la discusión hacia conceptos claves, como la fotosíntesis, la germinación y la polinización, ¿verdad? Ajá, se explica las formas de la hoja, una textura. Sí, claro, ¿no? Tú lo llevas, incluso si utilizas la analogía. Como las personas respiramos, las plantas no tienen nariz, entonces empiezas a hacer estas preguntas abiertas. ¿Cómo creen que respira? ¿Verdad? Y empieza la discusión. Entonces, ya en la tercera parte, en la construcción del conocimiento, ya empiezas después de que ellos exploraron, observaron, contaron lo que habían observado, respondieron o analizaron un poco, pensaron acerca de las preguntas que le hiciste, empieza la construcción del conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo es la fotosíntesis? La germinación, la polinización, ¿para qué es importante? Y comienzas ya con los conceptos. Entonces, de manera muy sencilla, tú tienes que llevar todas las observaciones que ellos lograron captar del jardín o de su experiencia vivencial a todo lo que es ya la parte de concepto, las explicaciones científicas, ¿no? Muy bien. Entonces, en el proyecto de investigación, como les decía, puede ser la germinación de un frijol. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es que se fomente el aprendizaje autónomo y la curiosidad, ¿verdad? Puedes hacerlo individual, puedes hacerlo grupal, pero la idea del biohuerto, por ejemplo, es una buena idea. Entonces, que nos asignen un pequeño espacio allí, podemos de repente, si no tenemos espacio, unas macetitas que nosotros podamos cuidarla dentro del aula. Entonces, hay bastantes formas de motivar y de hacer que ellos vayan teniendo también esta curiosidad por hacer investigación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con los proyectos de investigaciones, nosotros ya vamos desarrollando el pensamiento crítico, ¿ok? Luego que los chicos ya han hecho su proyecto de investigación, ya viene su presentación de resultados y la reflexión y síntesis, ¿verdad? ¿Qué aprendieron? ¿Qué comprendieron? ¿Qué cambió de lo que ellos conocían, ¿verdad? Y aquí pues nosotros debemos ser estas personas que animan y que hacen que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Cómo es que ellos aprendieron acerca de la observación, de su propia investigación y de sus propias conclusiones, ¿verdad? ¿A qué inferencias llegan nuestros alumnos? Entonces, esto es la forma en cómo aplicamos la teoría constructivista en el aprendizaje en aula. Muy bien, ¿qué les pareció esta sesión? Muy interesante. Sí, muy bien. Muy bien, chicos, aquí con esto ya hemos terminado nuestra exposición acerca de lo que es la teoría de las teorías de aprendizaje y sobre todo cómo es que lo vamos a llevar nosotros a nuestra actividad docente, ¿va? A nuestra actividad docente. Muy bien. Voy a tomarme un tiempito y leer lo que me puso por acá los comentarios. Cristian dice, la Miss de mi hijo de 4 años les pone su sello de carita feliz. Ah, sí, hay niños que llegan a casa
a veces no les ponen su carita feliz o a veces se les pasa a los profesores, ellos hicieron bien o para el alumno hizo bien, hizo su tarea y se les pasa de poner la carita feliz, ¿no? Y los alumnos llegan tristes y tenía siempre un niñito que me decía, a mí nunca me ponen la misma carita feliz y era porque el niñito tenía por ahí sus conductas disruptivas, no estaba quieto, su periodo atencional era muy cortito, pero no tenía dificultades o trastornos de atención o que pueda tener déficit de atención. No, nada de eso. Era un tema porque en casa era bastante libre, entonces tenía periodos cortos de atención y tuvimos que trabajar con la mamá para ayudarle, porque la profesora había reforzado esto. Ah, tú hiciste tu tarea, pero siempre estás inquieto, no te toca carita feliz. Y el niño pues lo desmotivaba, ¿no? Porque decía, pero yo sí hago mi tarea, mamá, y la profesora me niega mi carita, ¿no? Llegaba triste y él solito, su mamá se la pintaba, se la dibujaba y él decía, yo quiero la carita de mi profesor. Entonces, cuando llega a consulta, pues él dice, yo quiero mi carita feliz. Entonces le decía, ok, ya tenemos una meta, la carita feliz. Entonces vamos a trabajar en base a eso, que va a ser la meta, vamos a utilizarlo como motivación y trabajar con el niño con periodos cortos de atención. Entonces, juegos, a ver, ¿quién gana? ¿Quién de los dos aguanta un minuto? Ponemos la alarma, un minuto quietos, luego 2 minutos quietos, luego 3 minutos quietos, luego 4, o luego un minuto en silencio y ganas tal cosa, o 2 minutos en silencio, ok, entonces vamos aumentando la meta hasta llegar al tiempo que nosotros necesitamos que el niño mantenga ese periodo atencional. Ahora, hay que tener en cuenta que la atención también tiene que ver con la edad del niño. Un niño de 4 o 5 años pues no va a tener una atención prolongada, 1 hora no va a estar en clase quieto, imposible, ¿no? No le podemos pedir cosas que no están de acuerdo a su desarrollo madurativo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Pero sí hay que saber, por ejemplo, si en casa llega con su carita triste, entonces decirle, ¿qué podemos hacer para que obtengas tu carita feliz? ¿Quieres tu carita feliz? Sí, entonces tenemos que hacer las tareas, ¿no? Entonces, darle esa validación también al niño. Me he olvidado, no les he puesto dentro de la currícula la disciplina positiva dentro de la escuela, pero voy a ver si lo integro por allí en uno de estos, en estas sesiones que tenemos, porque sí es importante que nosotros también manejemos sobre eso, ¿no? Sobre la disciplina positiva llevada al aula. ¿Cómo podemos trabajar con los niños desde este aspecto? Es muy importante que nosotros como educadores cuidemos mucho nuestra narrativa, nuestras palabras, porque a los niños, de repente a nosotros no nos es significante, perdón, pero para el niño sí. Para el niño marca un antes y un después lo que nosotros podamos decirle. ¿Ok? Muy bien. Gloria dice, tengo una consulta, ¿cómo motivo a un niño para que escriba? Él identifica las palabras en su inicio de aprendizaje de lectura y escritura, pero él no escribe. ¿Cuántos años tiene el niño? Profe, él tiene 6 añitos. La verdad es mi hijo, no te voy a decir mentiras. Yo dicto clase a niños grandes, yo no manejo primera infancia. Entonces es un poco más complejo para mí poderle comprender. Él está, digamos, mis otros 2 niños aprendieron a leer muy rápido. Él identifica, me dice, esta es tal, pero yo le pongo a escribir y no me coge bien el lápiz, me está escribiendo las palabras por fuera del cuadro, ¿sí? Y se me dispersa. Yo a veces le digo, papi, son 5 minuticos acá, pero sigue, o sea, disperso. Y lo que pasa es que yo me he dado cuenta que la profesora como que le recalca, es que él mantiene por allá esto y me lo tiene aislado del grupo. Entonces yo trato de solucionar en la casa algo, pero de una otra forma, pues que en el colegio no se me está dando la colaboración para apoyarlo, para que él coja el lápiz. Yo sé que no tiene una letra hermosa, pues es que casi ni la escribe una cosa y allá en el otro lado hace el otro, o sea, todo es muy disperso. Pero sé que entiende, porque yo le digo, papi, ¿cómo esto? Y él sabe, me dice, mamá, acá dice lo, y así, pues baja silabiado, porque todavía no está leyendo. Pero sí me preocupa que él no quiere coger el lápiz, o sea, él coge y empieza a colorear y no colorea dentro del cuadro. Digo, venga, papi, no se puede salir, le pongo la regla para que me ayude, pero él todavía no tiene límites. Entonces no sé cómo manejarlo, pero no quiero que se me atrase y que no me lo sigan dejando excluido.
Ujú. Sí, Eso es. muy bien, Gloria. Sí, mira, justo iba por allí mi comentario, ya lo dijiste tú. No pinta bien, no coge el lápiz. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que le falta trabajar la motora fina, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar con trabajo de motor fino. De repente, su dificultad está en que en el agarre del lápiz se cansa mucho. Entonces, hazle trabajo de motora fina, rasgado, embolillado, que saque lentejitas y pase a una botella, que trabaje lo que son líneas consecutivas, círculos. Primero tienes que hacerle trabajo de motora fina. Ahora, respecto al que no escriba nada en la escuela, entonces puede ser también una respuesta contraria a lo que quiere la profesora. Quiere que escriba, pero como no escribe, de repente lo reprende, lo aísla, entonces el niño simplemente está mostrando una conducta en respuesta a lo que está recibiendo. Entonces tienes que evaluar eso también. De todas maneras, te sugeriría que pidas tu cita con tu psicopedagoga o con la psicóloga educativa en la escuela para que puedan darte herramientas junto con la profesora de cómo puedes abordar el caso. Pero así, en casa de hachazo, no le exijas. Trabaja motricidad fina. Plastilina, modelamiento, rasgado, el que, por ejemplo, ensarte hilo a botones o que amarre, ¿no? Pueden ser varias cosas. En realidad, así lanzarnos a dar un diagnóstico no sería profesional, pero tú ya me diste una respuesta allí, ¿no? Él pinta mal, pinta, se sale del cuadro. Si tiene 6 años, ya debió haber controlado la mano, ¿verdad? Ya debió haber tenido control de esto porque son habilidades para la escritura, la motora fina. Entonces trabaja eso en casa, pero no lo trabajes, es como que lo trabajes solapado, ¿no? Trabaja con él. Nos sentamos a jugar o ayúdame a escoger arroz o ayúdame a escoger la menestrita, ¿verdad? O vayamos sacando, mezcla varias cosas y anda separándolas. También puedes utilizar una caja de arena o una caja de azúcar y que él pueda con sus dedos ir dibujando, ¿verdad? Que dibuje las formas de las letras, que escriba, no con lápiz, inicia con el dedo, con pintura. Entonces las actividades de dactilografía ayudan mucho, ¿ya? Entonces eso es lo que puedes ir haciendo que está relacionado con el trabajo que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Ok, ya estamos por culminar nuestra clase, así que le vamos a dar pase a Valeria. Valeria, ¿estás por allí?